Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda su profesora Paola Sánchez. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Bien, en el curso de razonamiento verbal hablaremos sobre los referentes, específicamente sobre anáfora y catáfora. Empecemos. Muy bien chicos, vamos a leer a continuación un texto que les voy a presentar. Bien. Hace más de 200 años, los dinosaurios poblaban la Tierra. Ellos formaban un extenso grupo de reptiles de diversas clases y características. Unos eran de tamaño regular, en cambio, otros poseían grandes dimensiones. Bien, las palabras ellos, unos y otros se refieren a los dinosaurios, ¿verdad? La referencia puede manifestarse de varias maneras en el texto, mediante anáforas y catáforas. Muy bien. La situación que hemos visto anteriormente, chicos, va a reflejar el juego de palabras en la que está involucrada la referencia. Bien, entonces diremos que la referencia va a ser un mecanismo por el cual una palabra se remite a otra palabra. ¿Qué quiere decir? Una palabra se va a referir a otra palabra o frase presente en el texto. Esto se realiza a través de unos elementos denominados referentes, de lugar y de tiempo. Muy bien chicos, vamos a hablar ahora sobre la anáfora. Bien, la anáfora va a ser un tipo de referencia. Se va a producir cuando se incluyan palabras que aluden a elementos anteriormente citados. Bien, ¿qué quiere decir esto? Va a haber anáfora siempre y cuando nosotros encontremos una palabra, esta se va a conocer como referente, que se refiera a alguien o a algo que ya ha sido mencionado anteriormente. Por ejemplo, para poder entender esto, veamos los ejemplos, ¿no? Ayer llegaron Luis y Ana. Él está muy contento de haber vuelto. Entonces, cuando nosotros hablamos en la primera oración, estamos refiriéndonos a Luis y Ana, ¿verdad? ¿Qué decimos de ellos? Que llegaron ayer. Pero en la segunda oración dice, él está muy contento de haber vuelto. Entonces, hay una palabrita que se refiere a alguien que ya ha sido anteriormente mencionado. Será él, ¿verdad? El pronombre él. ¿Él a quién se refiere, chicos? A Luis, ¿verdad? Entonces, aquí hay anáfora. ¿Por qué? Porque la palabrita él es un elemento referente quien se está refiriendo a alguien que ya ha sido mencionado antes. Quiere decir, él está refiriéndose a Luis, ¿no? En el segundo ejemplo dice, llegaron varias mujeres, todas traían pañuelos en la cabeza. Entonces, ¿cuál será nuestro elemento quien se está refiriendo a alguien que ha sido mencionado anteriormente? Todas. Todas a quien se refiere a varias mujeres, ¿verdad? A las mujeres. En el tercer ejemplo dice, Pablo es muy estudioso. Él tiene muy buenas calificaciones. Muy bien, entonces, ¿cuál será nuestro elemento referente? Él, ¿verdad? Él, ¿a quién se refiere? A Pablo. Muy bien. Muy bien, chicos, leamos un texto, ¿de acuerdo? Dice, Carlitos es un niño muy bueno y amigable. Carlitos, todas las mañanas, va a la escuela y elabora sus tareas con dedicación. En la escuela aprende cosas nuevas y juega con sus amigos. Sus amigos juegan y comparten con Carlitos en la hora de recreo. La escuela donde asiste es uno de sus lugares favoritos. Muy bien chicos, ¿qué es lo que observamos en este texto? Estamos observando que hay varias palabritas que se repiten, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de textos, vamos a notar que hay una falta de poder nosotros emplear palabras que puedan reemplazar o sustituir a otras palabras, ¿no? Entonces, este tipo de textos está un poquito mal estructurado. Entonces, para evitar eso, para evitar que las palabras se repitan, vamos a utilizar a otras, ¿bien? Como sustantivos o a otras que se refieran a la misma palabra como pronombres, ¿bien? Ahora veamos el otro texto, pero ya modificado. Muy bien. Entonces, podemos reemplazar a Carlitos con la siguiente palabra. Veamos. Carlitos es un niño muy bueno y amigable.
él todas las mañanas va a la escuela y elabora sus tareas con dedicación. En ese lugar aprende cosas nuevas y juega con sus amigos. Estos juegan y comparten con Carlitos en la hora de recreo. La casa del saber a donde asiste en uno de sus lugares favoritos. Muy bien, entonces como podemos observar, en este segundo texto hemos hecho algunas variaciones, ¿verdad? Algunos cambios. En lugar de Carlitos escribimos el pronombre él, es quien reemplaza a Carlitos, ¿no? Él se refiere a quién? A Carlitos. Cuando nosotros hablamos de ese lugar ¿a quién se refiere? A la escuela, ¿verdad? Muy bien. Y cuando nosotros decimos estos ¿a quién se refiere? A sus amigos. Muy bien. Y en lugar de decir nuevamente la escuela, diremos la casa del saber. Muy bien. En esto consiste lo que es la anáfora. Bien. Escribimos una palabra, el cual se va a referir a algo o a alguien que ha sido mencionado ya con anterioridad. Muy bien, ahora vamos a hablar de la catáfora. Bien, se va a producir cuando se incorporen términos que aludan a elementos que se van a mencionar después del referente. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que va a ocurrir catáfora siempre en cuando nosotros mencionemos una palabra, quien se va a referir a alguien o a algo que se va a mencionar después. Por ejemplo, estas me dan asco, pero pronto mataré a esas cucarachas. Entonces, si nosotros leemos solamente hasta estas me dan asco, ¿sabré a quién me refiero? No, ¿verdad? Pero si continuamos leyendo, decimos, pero pronto mataré a esas cucarachas. Muy bien, entonces, estas va a ser un referente catafórico, ¿ya? Se va a referir a las cucarachas. Segundo ejemplo, todos habrán llegado, mujeres, niños y ancianos. Entonces, nuestro elemento referente será todos. ¿Todos a quién se refiere? A las mujeres, niños y ancianos, ¿no? Entonces recuerda, el elemento referencial siempre va a estar antes para luego nosotros poder mencionarlos a los demás, ¿no? Por ejemplo, solo somos dos puntos, tú y yo. Muy bien, entonces recuerda por favor que la catáfora va a ser cuando nosotros nos busquemos un elemento que se va a referir a algo o a alguien que va a ser mencionado después. Ahora practiquemos, chicos. La oración es, los niños van de campamento. Los niños se divierten. Entonces, ¿cuál de las palabritas que están en las nubes podrá reemplazar o podrá referirse a los niños? Ellos, ¿verdad? Los niños van de campamento. Ellos se divierten. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la señora Bella está enferma, la señora Bella tendrá que ir al hospital. ¿Cuál será la palabra adecuada que podamos reemplazar y quien se refiere a la señora buena? Ellas, aquella o esa. ¿Cuál será, chicos? Aquella, ¿verdad? La bella señora está enferma. Aquella tendrá que ir al hospital. Tercer ejemplo dice, tu perro es muy bonito. Tu perro corretea a los gatos del barrio. Muy bien. Vemos que tu perro se está repitiendo 2 veces. Entonces, para evitar eso, busquemos un referente. Una palabra que se refiera al perro. Entonces diremos, tu perro es muy bonito. Él corretea a los gatos del barrio. Muy bien. Ahora vamos a reconocer, ¿de acuerdo? Dice, los niños saltan y corren en el parque. Ellos son felices. ¿Cuál será la palabrita que se refiere a algo o a alguien que ha sido mencionado anteriormente? Será ellos, ¿verdad? Ellos se refiere a ¿qué? A los niños. Entonces recuerda que aquí hay anáfora. Muy bien, segundo ejemplo dice, aquella playa es la más visitada por los bañistas. Allí se puede practicar el surfing. Entonces, ¿cuál será la palabrita que se refiere a algo o a alguien? Será allí. Allí, ¿a quién se refiere? A la playa, ¿no? Entonces también hay anáfora, perdón. Tercer ejemplo dice,
Juan y Luis llegaron de viaje. Su mamá los abrazó y les dio una gran bienvenida. Entonces estaremos utilizando la palabrita los para referirnos a Juan y Luis, y también les. Muy bien, los y les se van a referir a Juan y Luis.